Manejo correcto de bovinos, de ceba o engorde, después del destete. La forma correcta del manejo de bovinos especializados en la producción de carne debe organizarse antes y después del periodo crítico para los bovinos. Del manejo correcto de los bovinos, después del destete depende el éxito del negocio. Hay que evaluar el manejo brindado a los bovinos en todo el ciclo de vida, pero con mayor cuidado cuando es ternero, ya que la crianza de ganado bovino es una cadena y para que el resultado sea satisfactorio, todos los eslabones de la cadena son importantes. El destete hay que planificarlo, con la visión que esta acción no tenga consecuencias desfavorables para los terneros, y esto se logra con organización y planificación. El destete no debe realizarse sin planificación. Para que se logren todos los objetivos, los terneros deben tener las mejores condiciones, lo que se logra cuando el ganadero les brinda bienestar y confort, lo que ayuda a soportar el estrés que les ocasionará el destete. Pero ¿cuál es el momento para llevar a cabo el destete? Ese momento es cuando se le pueden dar o suplementar armas al ternero para que enfrente los cambios en estabilidad y comportamiento que se ocasionará el destete. Estas armas pueden ser una correcta planificación sanitaria, un planificado manejo nutricional. La castración de los terneros debe realizarse antes del destete. Otro punto es que no se deben, por ningún motivo, perder los kilos que han sido ganados hasta que termine el destete. Es obvio, pero muchas veces no se toma en cuenta. Con un buen manejo, se logra reducir a la mínima expresión, con aspectos como sombras, y suministrar agua de calidad, bienestar social y un buen plan sanitario, por la baja de defensas que presentan los terneros debido al estrés que les causa el destete. El plan debe estar direccionado a problemas como queratoconjuntivitis, enfermedades respiratorias y clostridiales. Se puede suministrar al ternero una vacunación antes del destete para que el ternero no pierda kilos, y la segunda vacunación 10 días después del destete. Se puede aplicar durante el destete un antiparasitario. Otro aspecto que ayuda a la no pérdida de kilos ganados es la evaluación del tipo de alimento suministrado. Después del destete, la alimentación es el 50% del éxito de la actividad ganadera. Por esta razón, los terneros deben ser suplementados en el momento del destete para que el ternero se inicie a comer para alcanzar los resultados del hato ganadero. De acá en adelante, hay que planificar de acuerdo a lo disponible por el productor ganadero. Sistemas estabulados, semiestabulados. Lo importante acá es que para cumplir con las metas establecidas, hay que saber que en cada etapa los bovinos tienen exigencias nutricionales que hay que cumplir. A la par de la alimentación, debemos incluir la suplementación con minerales y vitaminas, complementos proteicos, complementos energéticos, los que ayudan en la potencialización de la alimentación. Siempre es importante recordar, planificar un plan de desparasitación. Podemos concluir que esta actividad tiene 4 pilares fundamentales, siendo estos: minimizar las pérdidas con el manejo, inmunizar a los terneros, diagnóstico adecuado del estado de los terneros al realizar el destete y por último analizar los pastos o alimentación que será suministrada a los bovinos.